esta instalación de este sermón, de esta serie, Escuchando Bien. O sea que en las próximas 3 semanas vamos a estar viendo todos los personajes que tienen que ver con la natividad. Primero vimos la ciudad de Belén, esta semana vamos a estar viendo a los pastores, la semana que viene vamos a ver a los sabios, después a los ángeles y después a María y a José. Pero hoy vamos a enfocarnos en el significado o qué tenía que ver, qué propósito jugaban los pastores en la natividad o lo que conocemos como la Navidad. Y antes de leer la palabra, vamos a pedirle al Señor que ilumine su palabra, pero si usted puede ir buscando en su Biblia, Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 20, pues ya está preparado. Amado Padre, gracias por la bendición de poderte conocer como Padre, como Creador, como Redentor. Y ahora llegamos al tiempo de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo ahora ilumine tu palabra, mi Dios, que no solamente seamos oidores de tu palabra, pero que podamos llevar tu palabra a la práctica en nuestra vida. Sé que en medio de nosotros hay alguien que necesita oír de tu palabra en esta mañana, que necesita creer, necesita modificar su comportamiento, pero a través del Evangelio, la motivación que sea tu amor por ellos, por él, por ella. Haz ya, Señor, desde ahora la obra que tú tienes preparada en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 2, 8 al 20, dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Turnándose para cuidar sus rebaños, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Cuantos los oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Como acabo de decir, hemos titulado este sermón Escuchando Bien. Quizás muchos estamos acostumbrados a ver lo que son escenas de la Navidad o de la Natividad y estamos acostumbrados a ver niños vestidos de pastores en los dramas navideños que se hacen en muchas iglesias. Pero estamos acostumbrados a los pastores, a ver a los pastores en la Navidad, pero creo que desafortunadamente el significado verdadero de los pastores se ha convertido en algo solamente sentimental. Creo que en nuestra imaginación tenemos esas escenas de los pastores, como vemos ahí, con sus corderitos, pero creo que Lucas tenía otra razón. Lucas, a través de la inspiración del Espíritu Santo, tenía otra razón para revelarnos este evento. Se lo voy a leer rapidito en Lucas capítulo 1, la introducción de su evangelio. Miren lo que dice Lucas: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos para presenciarles y ser servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo,
Habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírselos ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, Lucas tenía un propósito, un motivo específico para narrarnos a nosotros este evento, específicamente el evento con los pastores. Y lo que estaba tratando de enseñarnos a nosotros es que tanto María como los pastores recibieron un mensaje angelical. Pero la pregunta que vamos a hacerle nosotros y cómo vamos a acercarnos a este pasaje es ver cómo ellos respondieron. Y como idea central, no la van a ver en su pantalla, pero la idea central de este evento de la Natividad es que escuchar bien, escuchar atentamente es el antídoto para la falta de habilidad de escuchar. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo respondieron ellos para ver cómo nosotros debemos responder al mensaje del advenimiento, al mensaje de la Navidad? Porque ¿cuántos creen que la Biblia no es solamente para escuchar, sino que es para aplicar? Amén. La palabra de Dios es no solamente para escucharla, es para aplicarla, es para aplicar, a ver qué significa eso para mi vida. Un sermón predicado sin aplicación no es un buen sermón, porque es solamente escuchar y escuchar. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo con este evento de la Navidad. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo sentimos hoy en día la Navidad nosotros? Yo creo que lo que vamos a ver en este pasaje, lo que podemos ver es que ellos escucharon atentamente, los pastores, superaron sus miedos y pudieron salir al mundo a llevar las alegres noticias, las buenas noticias que escucharon de los ángeles. Pero quiero que me sigan el pensamiento. Escucharon atentamente. Al escuchar atentamente pudieron superar sus miedos y al superar el miedo pudieron llevar las buenas noticias a las demás personas. Vamos a empezar a ver qué significa escuchar atentamente. El versículo 15 de este pasaje comienza diciéndonos: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Los pastores se enteraron de Jesús a través de los ángeles. El pasaje nos dice que ellos fueron por sí mismos a ver lo que había pasado, difundieron la palabra, o sea, compartieron lo que habían escuchado de los ángeles, se lo transmitieron a otras personas. Pero el pasaje nos dice que las personas se quedaron asombradas, pero no nos dice que creyeron el mensaje. Nos dice que se asombraron porque lo que habían escuchado, pero los pastores, sí, mire lo que dice el versículo 20, volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído. Escuchar atentamente. ¿Qué significa escuchar atentamente? ¿Qué significa escuchar y no solamente quedarse con lo que usted escucha, sino ir y hacer algo en respuesta a lo que usted ha escuchado? Los pastores escucharon la noticia, ellos fueron a verificar por ellos mismos y compartieron el mensaje. ¿Qué significa escuchar atentamente? Yo creo que Lucas lo que nos quiere dejar ver aquí es la importancia de escuchar bien. Repita eso conmigo. La importancia de escuchar bien. ¿Cuántos aquí son buenos, les gusta escuchar? Todos les gusta escuchar, entonces son buenos consejeros, ¿verdad? Porque el consejero es una persona que escucha y habla poco. Escucha mucho, pero habla poco. Usted sabe cuando una persona está escuchando atentamente, cuando la persona deja que usted termine y no lo interrumpe. ¿Amén? Cuando una persona lo interrumpe a usted a la mitad de su oración, esa persona no lo está escuchando. Esa persona lo que está tratando de preparar en su mente es lo que le va a decir, pero no está escuchando. Romanos 10, versículo 17, mire lo que dice: así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O como leeríamos en Hechos capítulo 16, dice que había un grupo de mujeres y Pablo fue y dice que Lidia, dentro de esas mujeres, Dios estaba preparando en su corazón ya
un nuevo nacimiento para que cuando escuchara el mensaje de Pablo, dice que ella creería en el Mesías. No sé cuánto le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado con Lourdes. Va a suceder, va a hacer ella algo que yo me pregunto, pero tú nunca me dijiste que ibas a hacer esto, no me dijiste que ibas a salir a esta hora y este día. Y la respuesta de Lourdes es, yo te lo dije, me escuchaste, pero no entendiste. Me escuchaste, pero no internalizaste lo que te dije. Me escuchaste, pero no me escuchaste de verdad, no escuchaste atentamente. ¿Cuánto les ha sucedido eso? Piensan que están escuchando, pero no están escuchando. La importancia de escuchar. Y ahora, ¿cómo podemos saber, como discípulos de Jesús, que estamos escuchando atentamente a Dios? Que estamos escuchando atentamente el mensaje, el verdadero mensaje de la natividad. Y aquí el pasaje nos va a dar unos cuantos principios que vamos a desarrollar para ver, para confirmar de que ellos, los pastores, sí habían escuchado atentamente y cómo nosotros, pues, 2000 años después, también debemos de responder a ese mensaje que nunca cambia, que es el mismo mensaje de la encarnación. Lo primero que nos dice el pasaje es que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Debemos de cuidarnos de no distraernos demasiado con la calidad de los mensajeros. Al contrario, debemos enfocarnos en el mensaje, pero no en la calidad de los mensajeros. Miren lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que posiblemente pudo haber pasado? Pues las personas reciben el mensaje de los pastores, algunos quedan asombrados, no cambia sus vidas, pero los pastores sí les cambia su vida. Distraídos por el mensajero, más no por el mensaje. Pero obviamente, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, usted escucha un sermón en estos tiempos de Navidad y usted lo que más común va a escuchar es que los pastores eran personas que no tenían una posición social en la cultura. El trabajo que hacía un pastor, déjeme hacer una aclaración, no vayamos a pensar que el pastor de un rebaño es lo mismo que estamos hablando en sentido de un pastor de una iglesia. En este entonces, los que presencian la voz de los ángeles, no estamos hablando de que era un pastor de una iglesia, no, eran pastores que trabajaban en el campo, que cuidaban ovejas, ese era su trabajo. No tenían una posición social, eran personas que no tenían una vida religiosa, no podían ir al templo, por ejemplo, por su trabajo. Eran personas que menos la cultura, la sociedad esperaba que Dios se le iba a revelar a ellos, porque no eran consideradas personas importantes, no tenían educación, eran personas comunes. Pero las personas se quedaron distraídas con los mensajeros, por eso no les escucharon. Distraídos con los mensajeros, pero no con el mensaje. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta época es: ¿estamos nosotros quizás pudiendo estar distraídos por el mensajero que nos trae una interpretación, un significado incorrecto de lo que es el advenimiento, y eso nos distrae para entender cuál es el verdadero significado de la encarnación? Hay que tener cuidado con el mensajero, que quizás el mensajero en este momento para nosotros como sociedad, como iglesia, es qué es lo que ha definido la sociedad, que ha comercializado lo que es la Navidad, que lo ha comercializado. Es eso ahora, hoy en día, si somos honestos, se ha convertido en una comercialización del día. Ese es el mensaje que está influenciando lo que nosotros definimos con la Navidad. Muchos escuchan el mensaje equivocado y empiezan a sentirse tristes. ¿Por qué? Porque quizás no hay familiares con los que quisieran estar, quizás porque no pueden recibir o no pueden dar regalos. Pero ese es el mensaje del advenimiento, ese es el mensaje
de la Natividad. No estoy diciendo que ninguna de esas cosas sean malas, pero el mensaje es equivocado. El mensaje verdadero es la encarnación del Dios Hijo que tomó la naturaleza humana. Pero lo que nos puede distraer es el mensajero. ¿Quién es el que nos está trayendo el mensaje hoy en día? ¿Es la buena noticia que han traído los ángeles a los pastores que ellos difundieron, o es la noticia de nuestra sociedad? Una manera que podemos aplicárnosla a nosotros hoy en día es, a veces si un mensaje es desafiante o es difícil de creer, pregúntese, hagámonos esa pregunta. Es fácil descartarlo porque nos enfocamos en los mensajeros. Cuando un mensaje es difícil, es desafiante, inmediatamente lo que hacemos es descartarlo porque viene de una persona que no le damos credibilidad. Nos distraemos por el mensajero, mas no por el mensaje. Y esto es lo que está sucediendo en este pasaje. Se asombraron, pero cuando vieron quién traía ese mensaje, dijeron: esta gente no puede, ¿cómo le vamos a creer a estos pastores? Y se perdieron la Navidad, se perdieron el verdadero significado. Y a nosotros nos puede suceder lo mismo. A los profetas, a los autores bíblicos, Dios les habló a través de sueños, les habló a través de revelaciones. Dios les habló directamente a través del Espíritu Santo. Ahora la pregunta para nosotros, porque a veces se disminuye la importancia de la palabra de Dios. Nosotros solamente tenemos un libro, y para muchos, no, eso solamente es un libro escrito por hombres. ¿Vamos a descartar el mensaje por el mensajero, o vamos a creer en el mensaje? Solamente porque lo dicen predicadores, maestros imperfectos. Pero tenemos que tener cuidado, debemos tener cuidado de no descartar el mensaje por el mensajero. Al contrario, creer y entender que es un mensaje poderoso el que viene de la palabra. Y si usted no me cree, hay un ejemplo perfecto en Números capítulo 22, 21 al 39, cuando Dios le habla a Balaam a través de un burro. ¿Qué hace Dios? Le transmite la palabra a Balaam a través de un mensajero que nadie se hubiese imaginado. Debemos tener cuidado entonces de no distraernos por el mensajero. Al contrario, enfocarnos en el mensaje. Miren lo que dice este principio: no debemos ignorar las verdades incómodas solo porque vienen a través de un mensajero poco impresionante. Entonces la pregunta es: ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que tener cuidado para poder escuchar atentamente y aplicar el mensaje de la Navidad. Pero ¿qué debemos de hacer de una manera positiva? Y aquí tenemos el ejemplo de María. No estamos venerando a María, ni estamos diciendo que ella tiene ninguna importancia por encima de nuestro Redentor y Creador, pero sí, no cabe duda que hay que ver lo que hizo María. Mire lo que dice el versículo 19. Dice: María, por su parte, muchos escucharon el mensaje de los pastores, se distrayeron por los mensajeros, solamente quedaron asombrados, pero dice María, por su parte, dice que guardaba, meditaba en ellas, meditaba en el mensaje que habían traído los pastores. Los eruditos dicen que esta palabra en el idioma original significa que ella puso en contexto, ella conectó, ella pensó. Es mirar a la palabra de Dios, es escuchar el mensaje y preguntar qué significa. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo encaja esto con otras verdades en mi vida? ¿Cómo encaja el resto de la Biblia? Eso significa meditar. No distraernos por el mensajero, escuchar el mensaje y meditar. Para escuchar atentamente al mensaje de la Natividad es meditar, es reflexionar. Nos hemos tenido la oportunidad de, nosotros como iglesia, estamos dándole el valor que merece el discipulado de vida en vida como el medio primordial.
para madurar en nuestra fe. Es una relación íntima con otra persona, invertir su vida en ello y ayudarlos a crecer, mutuamente ayudarnos. Y tuve la oportunidad con un hermano de pastorear su corazón, porque el uno al otro nos pastoreamos, nos desafiamos, oramos el uno por el otro, y tuve la oportunidad de hacerle la pregunta, porque me di cuenta que se le había dañado un aparato electrónico, y todavía no había terminado de pagar este aparato, o sea, mensualmente, pero lo iba a vender. Y una manera que uno puede escuchar la palabra y aplicarla es, bueno, ¿qué significa esto para mí? La pregunta fue, tú lo vas a vender, pero le vas a dejar saber a las personas que el aparato está dañado y lo vas a vender por un precio menos de lo que lo compraste, o vas a tratar de ganarle dinero y vas a venderlo dañado sin importar que le vas a hacer daño a otra persona que lo va a comprar. ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo meditamos el pasaje, el mandamiento que nos dice que no debemos de robar, ¿verdad? Eso no parece que no fuera robar, pero el no decir la verdad, el no decir que está dañado y pagar y venderlo por un precio más alto de lo que lo he comprado, eso no es aplicar la palabra. Es escuchar atentamente esa palabra e ignorarla, decir, no, el Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios alumbra. Es como, no sé cuántos de ustedes han visto esas mangueras que han salido que son así pequeñitas, pero cuando usted empieza a prender el agua, se extienden y se extienden. Es así la palabra de Dios. Es profunda, por eso hay que meditar, hay que preguntar ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Y es lo que hicieron los pastores, es lo que hizo María. Ella escuchó, no se distrayó por los mensajes, por el mensajero, pero meditó, pero también nos dice que ella atesoraba. Dice que ella atesoró lo que escuchó, y esto tiene que ver, esto es una expresión que tiene que ver más con las emociones, con su corazón. Significa mantener algo vivo, es saborear. María no solo trató de comprender la palabra de Dios de una manera intelectual, sino que ella quiso que eso llegara al fondo de su corazón, es preguntar cómo estoy atesorando, cómo puedo tener una actitud de no solamente escuchar, pero dejar que esto penetre en mi corazón. Es hacerse preguntas, ¿cómo sería mi vida diferente si realmente creyera esto desde el fondo de mi corazón? ¿Cómo cambiaría mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones? ¿Cómo cambiaría esto mis relaciones? ¿Cómo cambiaría mi oración, mi vida, mis sentimientos? ¿Cómo escuchar, meditar, pero también atesorar? ¿Cómo sé si estoy escuchando verdaderamente, atentamente el mensaje de la Natividad? ¿Qué significa atesorar? Otra oportunidad que compartía esta persona conmigo es que su pareja, su prometida, lo llamó al arrepentimiento y a creer la verdad del Evangelio, porque le llamó la atención. Mira, tú me estás haciendo sentir de esta manera porque estás buscando afirmación en las personas, más no estás creyendo lo que el Evangelio ya dice, que tú eres afirmado y validado en Jesús. ¿Y qué hizo la persona? Inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó a lágrimas, porque el Espíritu Santo redarguyó, lo llevó a la convicción de decir, es verdad, no me voy a justificar, no voy a poner excusas, sino que voy a atesorar lo que tú me has dicho y creer lo que es real, que no necesito buscar ser afirmado por las personas, al contrario, ya soy afirmado en Cristo Jesús. Debemos entonces meditar, afirmar y no distraernos, no ser distraídos por el mensajero. Y el versículo 14 nos dice, debemos hacer la paz, debemos ser buscadores de paz, debemos ser personas que somos pacificadores. Para saber si estamos escuchando atentamente al mensaje, al verdadero mensaje de la Natividad, debemos ser personas pacificadores. Uno de los pasajes más conocidos de este relato es el 14. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.
¿Cuántos han escuchado ese pasaje anteriormente? Pero ¿qué significa la paz? Cuando si usted ha leído la Biblia, ponga cuidado cuando usted trate de buscar el significado de la paz. El significado de la paz en la Biblia nunca tiene el significado de una ausencia de problemas, ni de dificultades, ni de prosperidad. Eso no es lo que la Biblia describe como paz. Lo que la Biblia describe como paz es una enemistad, el que termine la guerra de la enemistad que existe entre el ser humano y Dios. Eso es lo que significa paz. No es una paz romana. Acuérdense que en el momento que los lectores, aquellos que escuchan esto por primera vez, ellos lo que le vienen a la mente es la paz romana. ¿Qué significa eso para ellos? Aquellos que han vivido en algún tipo de dictadura, bajo algún tipo de opresión en sus países, saben lo que es eso. Se acostumbra uno a vivir bajo esa tranquilidad y esa paz, que nos den lo que nos dan y que no podamos decir nada. Pero eso es paz para nosotros, porque no queremos decir nada para causar conflicto. Eso es lo que para ellos significaba en ese momento. Oh, viene paz. Ok, la paz romana, que no podemos decir nada, porque si hacemos algo, el imperio romano viene y nos golpea o nos lleva preso. Pero los ángeles dicen, no, es una paz que es por encima de esa paz. Es una paz que fundamentalmente es reconciliar al ser humano con Dios. Es anunciar esa buena noticia de que ahora existe una manera de tener paz con Dios. Que aunque estés viviendo bajo presión, estés viviendo bajo una dictadura, si estás reconciliado con Dios, tienes una paz que es inquebrantable. Y eso es lo que anunciaron los pastores. Ha venido al mundo que vive en oscuridad, ustedes que viven en oscuridad bajo la opresión romana, ha venido la paz al mundo. Ahora tú puedes tener reconciliación con Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque por naturaleza, el ser humano es hostil a Dios. Todos nosotros por naturaleza, en nuestro corazón, desde el jardín, cuando entra el pecado al mundo, todos queremos ser Señor de nuestras vidas, queremos controlar nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice nuestra cultura hoy en día. ¿O no es verdad? Una niña o un niño de 8, de 9 años puede llegar a su casa y decirle a su mamá, mamá, papá, ya yo me siento así o me siento así que empieza a identificarme de esta manera, porque me siento así, eso me hace feliz, eso me trae paz. Esa es una gran mentira del diablo. Desde el Edén, la primera mentira que le dijo a los seres humanos es: ustedes no necesitan a Dios, ustedes pueden controlar su propia vida, ustedes decidan. Dios no quiere que ustedes sean felices, por eso es que Él no les quiere dar de ese fruto. Pero no importa, hagan lo que ustedes quieran mientras sean felices, controle su vida. Por eso no existe paz. No hay paz en el mundo porque no hay paz con Dios. Y ese es el anuncio. Si estamos escuchando atentamente, seremos pacificadores. Porque si hemos sido reconciliados con Dios, que nunca lo vamos a poder hacer en nuestros propios esfuerzos, ¿qué significa ser pacificadores? Que hemos reconocido que nosotros no podemos controlar nuestra vida. Que al encontrar la verdadera paz es renunciar al control de nuestra vida y entregársela a Dios y dejar que Él controle nuestra vida. Y es la única manera que podemos vivir reconciliados con Dios. Y por último, lo que podemos ver en este pasaje es que los ángeles le dicen a los pastores: no temas. El versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no tengan miedo. No tengan miedo. Ahora usted se hace la pregunta: bueno, pero ¿por qué? A veces es algo inusual, ¿verdad? Sí, nosotros podemos ver en toda la Escritura cuando alguien se presenta delante de la presencia de Dios o delante de un ser enviado por Dios, eso infunde miedo. Lo vemos Moisés en el monte de Sinaí cuando le pide al Señor que le demuestre su gloria.
terror en el monte de transfiguración cuando va Pedro, Juan y Jacobo. Ven la gloria revelada y les da miedo. Pues, pero no es eso. La Navidad es que si aceptamos la buena noticia, no debemos de temer, no debemos de vivir atemorizados. En Génesis 3 podemos ver que el ser humano vivía con perfecta relación con Dios, el uno con el otro, pero entra el pecado y por eso el ser humano vive con miedo, vive atemorizado a la presencia del Santo, a la presencia de lo que es santidad, a la presencia de Dios. Eso infunde miedo, pero los ángeles lo que están anunciando ahora es que esa no fue el diseño original de Dios. Dios no nos creó para vivir atemorizados, no nos creó para vivir teniendo que depender de lo que digan las demás personas. Temor al fracaso, temor a lo que digan los demás de nosotros. No nos creó para vivir de esa manera. El enviar a Jesús y Él venir en naturaleza humana, encarnarse, vivir una vida perfecta y morir la muerte de un pecador por nosotros, dicen los ángeles, no temas, pero al contrario, mira. O sea, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el antídoto para el temor? El escuchar atentamente, reflexionar, meditar, atesorar, no temer para terminar con el temor. Dice, no temas. Y la otra parte del versículo dice, pero mira. El ángel les dijo, no tengan miedo, miren lo que les traigo, buenas noticias. Y en el original lo que está diciendo es, no tengas temor, al contrario, continuamente mira hacia las buenas noticias. Contempla, atesora, refleja en el mensaje del Evangelio. El Evangelio eliminará el miedo que te ha dominado, eliminará la oscuridad en tu vida. Refleja, contempla, disfruta, internaliza el Evangelio. A la medida que internalizamos, que atesoramos las buenas noticias, el temor al fracaso, el temor a lo que dirán las demás personas, el temor a no poder compartir esas buenas noticias por temer a lo que digan las demás personas, por el temor a lo que me ha causado el pasado que me lleva a no compartir, puede ser socavado, puede ser eliminado al mirar a las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia de la Navidad, de la Natividad que debemos contemplar? Pero nos lo dice el pasaje, dice, miren que les traigo buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. ¿Cómo podemos eliminar el temor? Es mirar, no temer, pero mirar, escuchar atentamente, reflexionar, atesorar y mirar. ¿A qué? A las buenas noticias que traían los pastores, que ese niño que nacía en un pesebre, aquel que creó el universo. Hermano, no sé si usted ha pensado que en nuestra galaxia existen casi 13 billones de estrellas. Y una estrella nada más tiene el tamaño suficiente para cubrir todo nuestro sistema solar. Y que el creador de todas las que existen haya tomado la naturaleza humana en un bebé. Usted sabe que el bebé tenía que cambiar los pañales. Eso a veces uno no piensa. Pero que lo haya hecho por usted y por mí. Por eso dice, no temas, no tengas miedo, sino mira. ¿Qué significa la Navidad para nosotros? ¿Qué significa el mensaje? Que aquel que creó el universo, dice Pablo en Colosenses, que Dios se complació en dejar que toda su divinidad habitara en ese niño.
que nació en un pesebre, que nació en humildad, que tuvieron que cambiarle los pañales, que dependió de padres físicamente y que perdió todo el control, podemos decir, porque se despojó de su gloria por ti y por mí. El temor a dejar el control de nuestra vida, ese es un temor, ¿verdad? Eso es lo que causa ansiedad. La ansiedad viene porque yo quiero controlar toda mi vida. El temor a lo desconocido. Pero si yo miro cuando tengo temor a esas buenas noticias, ahora mismo, que aquel que dejó de su control para habitar en la humanidad, ¿cómo no debería confiar yo en Él? ¿Cómo no puedo confiar yo en Él? No puedo confiar que Él tiene lo mejor para mí. ¿Y qué significa la encarnación? Y aquí terminamos. Me lo comentó, y un perfecto ejemplo, y se lo robo, le robo esa ilustración a este pastor, colega, cuando él describe la encarnación. Dice que él conoce unos misioneros que estaban haciendo una obra en África. Y es una cultura diferente, ¿no? Pero en esa tribu hay una persona que es como el jefe de la tribu. Y ellos construyeron un pozo de agua muy diferente a los que nosotros conocemos, ¿verdad? Que normalmente uno baja la palanca y saca agua y así es el pozo. Pero en esa área del mundo, la manera que ellos construyeron un pozo es que tuvieron que abrir un hueco hacia abajo y para poder obtener el agua, la persona tiene que bajar hacia abajo y sacar el agua. Y dice que una vez uno de los miembros de la tribu se metió a sacar el agua, pero se golpeó una pierna y se quedó allá y no podía salir. Y el jefe de la tribu vino, se quitó su corona, se quitó su túnica y se metió abajo para rescatar a este miembro de la túnica. Ahora la pregunta es, ¿el jefe dejó de ser el jefe de la tribu al quitarse la corona y la túnica? No. Y eso es lo que sucede en la encarnación. El bebé no deja de ser Dios. Sigue siendo Dios. Pero se humilló, se despojó. Siendo en su naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios para venir, ser como un ser humano, ser como nosotros, ser un siervo, vivir una vida que nosotros nunca podemos vivir. Humillarse por ti y por mí. Ese es el significado de la natividad. Esa es la razón por la cual los pastores están ahí. Para que nosotros cuando veamos el mensaje no nos distraigamos. Que ha nacido un Salvador, que es el Cristo, que es el Señor, el que quiere gobernar nuestras vidas, pero no como los dictadores, no como aquellos falsos pastores en nuestras vidas que solamente nos han hecho daño. Al contrario, tú quieres lo mejor para nosotros, tú estás con nosotros y estar a favor con nosotros. Padre, yo te pido por cualquiera en esta mañana que quizás hoy tú hagas removido su corazón y hagas inquietado su corazón de tal manera que necesite que ore por él o por ella en esta mañana. Estamos aquí disponibles para orar por ti si eso es lo que tú deseas. Si hoy Dios ha puesto el deseo en ti de consagrar tu vida al Señor, de entregar tu vida, de decir ya yo no quiero controlar más mi vida porque no me trae paz, porque me doy cuenta que no controlo nada, no puedo controlar nada, no tengo el control del mañana. Y eso me causa ansiedad porque creo que puedo controlar el mañana. Oh Dios, que hoy puedas tú convencernos que al contrario debemos de soltar y descansar en aquel que sí tiene el control del universo. Oh Dios, que eso podamos meditar y atesorar en nuestros corazones, que eso es lo que significa la natividad. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.